8 de la mañana en punto. Bienvenidos a esta hora clave aquí en la 92.9, martes 15 de abril. Soy Fran Huerta y estoy junto a Carlos Creich. Sí, bienvenido, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días, 8:01. Estoy viendo en televisión que están anunciando calor para el fin de semana largo. Uno que esperaba a lo mejor estar acostado, viendo a Jesús de Nazaret. Era el momento. Parece que no va a ser. Yo soy una fanática de ese tipo de contenidos. ¿Sí? Ahora que todo es contenido, claro. Pero películas, digamos, series, y además son muy buenas. Y a mí me gusta mucho Jesucristo Superestrella. También. La antigua, claro. La película. Inclusive hay una versión chilena de todo el elenco de esa época del Happening con Ja. También, sí. Que es Jesucristo Superandino. Que está en YouTube. Bien, una versión bastante chilena, pero novedosa. Bueno, hay varias versiones, también la versión en español con Camilo Sesto y Ángela Carrasco, por ejemplo. Esa no la encontré. Parece que en no las está completa, ¿no? Yo creo que no. Bueno, tenemos que ir muy rápido ya a las claves del día porque tenemos, a falta de dos invitados en nuestro programa el día de hoy, así es que vamos a estar hablando de la actualidad y por eso es que comenzamos también siempre revisando lo más importante en estas claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1. Tras los graves incidentes en el Estadio Monumental, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que el regreso de Carabineros a los estadios sería un retroceso y reflejaría un fracaso estructural en la organización de eventos deportivos. Anunció que 20 involucrados ya fueron identificados y que Colo-Colo presentará una querella. Cordero además selló el fin del Plan Estadio Seguro ayer, creado en el año 2011, para dar paso a un nuevo mecanismo para regular y autorizar espectáculos masivos. El fracaso de Estadio Seguro, que ayer de hecho lo habíamos anticipado con el diputado Chalper que estaba conversando con nosotros, y bueno, ¿cuál es el punto? Que este nuevo mecanismo tiene que tener patas, tiene que tener recursos. Los mismos recursos que tenía Estadio Seguro es imposible de sostener otro plan similar o que pueda al menos solucionar de base lo que ocurre con la violencia en los estadios. Así es que, por un lado, recursos, por otro lado, el nuevo mecanismo por ahora es solo un titular. No existe ninguna forma hasta ahora que el gobierno haya dado como una solución efectiva. Ayer hablábamos, ¿no? Los molinetes, ¿no? Que se usan, por ejemplo, en Lo Valledor, en otros lugares públicos. Se han instalado molinetes. El Maracaná también estaba dando de ejemplo el mismo, claro. Harold Maynick. Tiene que haber un recurso especializado ahora en controlar esto, porque más allá de que sea, porque no es solo fútbol, son espectáculos masivos, claro. Y esto es algo esencial hoy día también dentro del plan de seguridad completo que necesita el Estado para proteger a sus ciudadanos. Clave 2. El Congreso descartó discutir el proyecto que buscaba declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable, por lo que el comercio podrá funcionar durante todo el fin de semana largo. Sin embargo, la Dirección del Trabajo recordó que si una empresa ha dado libre ese día en años anteriores, no puede obligar a sus trabajadores a asistir. Sí. Nosotros no vendremos, sí. Eso, no. Aviso al tiro. Claro, aquí se respetan los feriados a cabalidad. Viernes Santo tendremos transmisión especial en Radio La Clave. Claro. Pero sí, es cierto. Bueno, los trabajadores del retail son los más molestos, claro, porque eventualmente para ellos podía ser una opción. Especialmente decían en el sindicato de los trabajadores del retail, porque la mayoría de quienes trabajan en ese segmento son mujeres, y entonces eventualmente también para ellas hay cierta consideración con un feriado irrenunciable que ahora obviamente tendrá que obedecer a turnos. Algunos trabajadores estaban hablando incluso de presiones indebidas para trabajar con bonos extra. Acusaban una mercantilización de la dignidad. Esa era la frase que esgrimían. Pero lo cierto es que desde los inicios de los tiempos relacionados con el comercio, los turnos extra, los turnos sobre todo en feriados, se pagan más. Eso es así y tiene que ver con una compensación lógica e inevitable. Pero bueno, habrá derecho entonces, adquirido también. Claro, hay un derecho adquirido, hay también necesidad de informarse, especialmente una conversación franca con los jefes, ¿no? Conversación ojalá más sincera con los jefes directos, para así poder eventualmente llegar a acuerdos que sean saludables y que no generen tensiones en un día, obviamente también de cierta reflexión.
Clave 3. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que no devolverá a Estados Unidos a Kilmar Abrego, ciudadano deportado por error administrativo y actualmente recluido en una mega cárcel. Durante su encuentro con Donald Trump ayer, Bukele lo calificó de terrorista, mientras que su defensa alega falta de pruebas. El caso generó tensión diplomática y presión desde el Congreso estadounidense para su repatriación. Sí, a ver, aquí hay puntos importantes que señalar. Por un lado, en rigor aquí hay un acuerdo establecido donde Nayib Bukele recibe, hasta ahora lleva cerca de 300 prisioneros, y digo prisioneros porque hay algunos de esas personas que fueron trasladadas y cuya pertenencia a una pandilla o al grupo del Tren de Aragua no está probado. Y sin embargo, aún así se les ha trasladado. Entre esos está el caso de Kilmar Abrego, que es el más sustancial. Y la promesa también de Bukele es que están ahí para siempre. Claro, es que recordemos que esto no es gratis. El gobierno de El Salvador recibe cerca de $6 millones cada año por recibir a estos prisioneros en su sistema, que es esta cárcel gigantesca, el Secot. Así es que hay ahí un intercambio que tiene que ver también con algo comercial para un país como El Salvador, que hasta hace pocos años no tenía ninguna relación. En algún momento tuvo relaciones cortadas Estados Unidos con El Salvador. Sí. Imagínense lo que ha llegado a pasar ahora con Trump y Bukele. Impresionante lo que ocurrió ayer, todas las horas que estuvieron reunidos e inclusive los honores que recibió Nayib Bukele, a diferencia de otros presidentes que tanto esperaban un minuto así con Trump. Especialmente de Centro y Sudamérica. Sí. Y clave 4, Carol Cariola y Tomás de Rementería, pareja y padres desde marzo, podrían competir por el mismo escaño en el Senado por Valparaíso en una inédita pugna política. De Rementería fue designado por el Partido Socialista para reemplazar a Isabel Allende tras su destitución, mientras que Cariola ya había sido proclamada por el Partido Comunista. Aunque serían rivales, el diputado aseguró que han conversado la situación y que saben mantener separados lo político y lo personal. ¡Qué difícil! Yo no recuerdo un ejemplo similar en nuestra política actual, digamos. Hay parejas, obviamente, en la política internacional, uno sabe, pero en el Congreso, por ejemplo, que tengan que disputar un escaño, eso yo no lo recuerdo, al menos en política reciente. Y una pareja bastante polémica, además, con todo lo que ocurrió el primer día de... Es que este es otro efecto de la venta fallida de la Casa de Allende. También, sí. Pero que ustedes vean hasta dónde llega esto. Sí. Y que se entrecruza con otros casos, como todo lo de los chats Iracy Hasler y también Carol Cariola. Exactamente. Bueno, todo esto es conversable, ha dicho de Rementería. Somos pareja, pero conversamos de esta situación. En aspectos políticos cada uno tiene su carrera, ha dicho. Política, economía, deportes, cultura y tendencias.